Dicen por ahí que el inicio es la parte más difícil de todo cambio. Y es verdad. Lo difícil no es mantener tu rutina en el gimnasio. Lo difícil es hacer una rutina para el gimnasio. Ahora, quiero que entiendas que hace tiempo yo fui como tú. Una persona con sueños, con ambiciones y con muchas metas. Yo fui como tú. Una persona que soñaba con tanto, pero con tanto, que no sabía ni por dónde empezar. Quiero ayudarte. Quiero contarte de una serie increíble, de la que si tomas tan solo el 10% de ella, vas a crear una mentalidad exitosa. Pero antes de empezar, quiero mencionarte algo. En todos mis podcasts hablo sobre la importancia de invertir y hablo sobre cuál es la mejor inversión, que la mejor inversión siempre es en ti mismo. El dinero va y viene, pero el saber se queda contigo hasta el último de tus días. Esta serie está hecha por Brian Tracy, quien es un empresario, un orador motivacional, un escritor de libro de ventas y un escritor de desarrollo personal. Es todo un éxito, es todo un éxito. Él creó el Seminario Fénix, la mejor serie que he visto en mi vida. En ella habla sobre las leyes del éxito, leyes que la gente ignora, pero que funcionan todo el día, todos los días, y de ellas depende tu éxito. Una de ellas, de hecho, mi ley favorita, es la ley de la atracción, una ley que habla sobre cómo todo lo que pienses será realidad. Es una ley que habla básicamente del poder del pensamiento, el poder de cómo tú piensas algo y se termina haciendo realidad. Por ejemplo, si tú vas a una fiesta y tú piensas que tú no vas a conquistar a nadie porque tú eres muy tímido, tú empiezas a generar emociones de timidez como el miedo, la desconfianza. Por lo tanto, empiezas a generar actitudes, ya de repente no te vas a bailar, de repente te sientas en una esquina. Al final de la noche hiciste hábitos de esconderte, de no hablar con nadie y al final terminaste siendo una persona tímida. En un área más optimista, por ejemplo, tú llegas a un lugar, tú piensas, soy el mejor vendedor, soy el mejor vendedor, soy el mejor vendedor. Y entonces tú empiezas a generar actitudes de confianza, de repente te puedes hablar mejor, tienes más labia, terminas enganchando mejor a los clientes gracias a esa misma labia, vendes más y al final terminas siendo un buen vendedor. En esta serie existen muchas otras leyes que veremos más adelante. O bueno, más adelante veremos mis aprendizajes. La serie en total dura 10 horas. Pero eso sí, déjame decirte algo. Si alguien se acercara a mí y me dijera, Santiago, ¿qué consejo me puedes dar? Un consejo millonario. Sin duda alguna, le diría que tendría que ver esta serie. Esta poderosísima serie. Que es la mejor inversión de tiempo. Y por diferencia. Porque estás invirtiendo 10 horas que te van a garantizar el conocimiento de libros y de personas exitosas y de personas que estudiaron toda su vida. Pero antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas, ya que de esa manera no solamente me estarías apoyando, sino que le estarías dando permiso a YouTube de recomendarte mis videos y de esa forma, solo de esa forma, podrías empezar a crecer y a mejorar un 1% diario. Activa la campanita y no te pierdas de ninguno de mis videos. Abajo en la descripción voy a dejar no solamente el link para que tú vayas a ver la serie, sino que además de eso voy a dejar el link de un resumen por si no tienes tiempo para ver la serie. Pero de verdad, te lo pido encarecidamente, mírala. Son 10 horas, tal vez serán 10 horas fastidiosas, pero esas 10 horas van a garantizar que tú seas diferente al resto, que es lo que al final queremos, ¿verdad? Ahora, a continuación, te voy a contar todo lo que yo pude aprender. Bueno, no todo, porque si no estaríamos aquí 10 horas, pero te voy a dar un resumen de los aprendizajes que a mí más me ayudaron y de los que sin duda alguna marcaron mi forma de pensar. Lo primero que aprendí, de hecho, con lo primero que te tiran cuando tú inicias, es que sí, todas las personas somos muy diferentes. Todos tenemos ADN diferente, tenemos huellas diferentes, formas de tener la cara diferente, todo lo que tú quieras. Pero al final del día somos todos iguales. Un pedazo de carne. Claro, existen personas muy exitosas y muy fracasadas. Existen personas agresivas, personas cariñosas. Existen muchas personas en el mundo. Pero todos estamos hechos de lo mismo. De ADN, de carne, de oxígeno, de agua. Es lo mismo. Lo que nos define como personas es nuestra mente. Somos seres emocionales y somos seres mentales. Ahí es donde se encuentra el mundo de diferencia. He hablado muchas veces sobre cuál es la mentalidad que deberías tener y sobre todo sobre cuáles son los cambios que deberías tener. Pero en resumen de todo mi canal hasta ahora, se resumen algo tan simple como ver las cosas diferente, ver las cosas desde otra perspectiva. Quiero darte un ejemplo.
Existe una persona, bueno, esta es una historia. Existe una persona, vamos a llamarla Giuseppe. Giuseppe va caminando, pam, 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 va caminando. Y él encuentra una piedra grandísima que no puede pasar, que es el tamaño de una mansión. Es increíblemente grande esa piedra. Y Giuseppe es una persona optimista. Se pone a saltarla, salta la piedra, lo logra y se va. Por otra parte, en otra dimensión, viene Carlos. Carlos es una persona pesimista. Entonces se devuelve y no sigue con el viaje. Luego viene Luis. Luis es una persona emprendedora. De una, apenas ve la piedra, se pone a romperla para hacer collares de piedra. Le va súper bien, se vuelve exitoso. Y luego llega Dakeisa, una lugareña. Ve la piedra y dice, Dios mío, ¿esta piedra dónde salió? Y empieza de repente a agarrar piedra para construir su casa, por ejemplo. Todas estas personas estuvieron en el mismo lugar, en el mismo camino, de repente en el mismo momento, tuvieron la misma piedra, tuvieron los mismos recursos, todos estaban igual, pero cada uno tuvo cosas diferentes. Uno se rindió, otro avanzó, otro se hizo rico, otro construyó una casa. Y al final del día, lo que varió entre estas personas fue su forma de ver los problemas. Ya que para algunos ni siquiera era un problema, era una bendición. Lo segundo que pude aprender es que el punto inicial para empezar cualquier meta, cualquier plan, es comprometerte y pensar qué vas a sacrificar. Cuando tú trazas una meta, yo voy a ser el primer astronauta de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú haces? Primero te comprometes. Yo voy a ser un astronauta. Yo voy a ser un astronauta. Eso que hace que tú no te rindas. Yo voy a ser un astronauta. Y yo voy a ir a la NASA. Y si en la NASA me rechazan, me voy para Rusia. Y si me voy para China. Y si me hago mi propia nave espacial. Pero yo voy a ser el mejor astronauta. Y voy a ser el primer astronauta. Y lo segundo es pensar qué vas a sacrificar. Voy a sacrificar toda mi vida. Voy a entrenar todos los días para tener una muy buena forma. Voy a estudiar todos los días para tener de repente más conocimientos que el resto. Voy a trabajar todo el día para tener dinero para construir mi propia nave espacial. Trazas que planear. De esa forma tienes tu meta a largo plazo. Yo voy a ser un astronauta. Tienes tu meta a corto plazo. Yo voy a irme, voy a construir mi propia nave, voy a que me recluten. Y ya luego te queda trazar el corto plazo. De repente, si tu meta a medio es construir una nave, mi meta a corto es trabajar para ganar dinero para construir mi nave. Si por otra parte yo quiero que a mí me recluten en la NASA, yo tengo que estudiar. Entonces las cosas cambian, pero al final del día todo se resume en sacrificio. Tú te comprometes, trazas tu plan y trazas tu sacrificio. Porque no vas a llegar a ninguna parte sin sacrificios. Lo tercero, una ley un poco más sencilla, un poco más básica, que no está activa el 100% del tiempo, como por ejemplo una ley de tránsito. Sí, te van a multar si te la pasas, pero realmente el mundo no se va a caer porque te la pases. Y es que cada minuto que utilizas en planear, estás ahorrando 15 minutos en actuar. Esto viene de una frase que dice, el que falla planear, está planeando fallar. Básicamente indica de que si tú estás planeando una salida y tú no planeas bien, porque por ejemplo, vamos a irnos para Alemania y el avión sale a las 3 de la tarde, pero tú por tus apuros planeas que vas a llegar rápido y entonces tal, no calculas las cosas bien y dices que vas a salir de tu casa a las 3 de la tarde, pierdes tu avión y al final del día perdiste tu viaje. ¿Por qué? Por 2-3 minutos de planeo. Esta ley nos dice que una de las mejores cosas que podemos hacer día tras día es hacer un plan. De hecho es algo que yo he visto, ya que yo me compré una pizarra y todos los días escribo qué tengo que hacer para que de esa forma no se me olvide, porque recordemos que el cerebro está hecho para generar ideas, no para retenerlas. Y realmente me ha ido bastante bien. He sentido una productividad increíble, lo han visto reflejado en el canal. Entonces es una ley que de alguna manera ha valido. El que falla planear, está planeando fallar. Planeen, muchachos, planeen, de verdad. Esto les va a ayudar muchísimo. Otra cosa que pude aprender es que la clave de la felicidad, según Brian Tracy, está en una ley. No me acuerdo ahorita en cómo se llama la ley, pero es una ley que dice básicamente que la felicidad se encuentra en el control. Yo personalmente tenía una teoría, que la felicidad se encontraba en el equilibrio. Básicamente cuando llegas al fin de tu vida y tú encuentras un punto en el que no tienes que trabajar todos los días, encuentras un punto en el que puedes salir con quien quieres de verdad, encuentras un punto en el que puedes estar con quien quieres de verdad, pero al final del día es la ley del control. Es una ley que dice que tú solamente vas a ser felices en áreas, lugares o con personas que de alguna manera controles. De repente, ahora que lo estoy pensando, con personas es un poco extremista. Pero saber esta ley te puede ayudar muchísimo porque te puede no solamente ayudar para definir un final en tu vida, sino que
Además, te ayuda a ser una persona más feliz, porque tú entiendes que la felicidad está en el control. Quieres controlar tus cosas. De repente quieres controlar cuánto dinero ganas, quieres controlar con cuánto dinero comes, quieres controlar cuánto tiempo estás trabajando, quieres controlar con quién personas estás en una relación. Al final del día te das cuenta de que el control lo es todo. Y sobre todo, al tú entender que el control es la felicidad, tú puedes aplicarlo en ciertas áreas. Por ejemplo, tú puedes aplicarlo en el área económica. Porque tú entiendes, si de repente tú te sientes infeliz en tu trabajo, es porque de repente no controlas tu trabajo. Tu trabajo te controla a ti. Porque, por ejemplo, si tú estás en una oficina, trabajas 8 horas al día en una cosa que ni siquiera quieres, no controlas ni el qué estás haciendo ni el cuánto tiempo lo estás haciendo. En resumen, infelicidad. Pero si tú por otra parte te das cuenta de que al final del día lo que tú quieres es ser pintor, por ejemplo, tú te pones a pintar y bueno, ya si te va bien o te va mal depende de otros factores, pero feliz, feliz, feliz vas a ser. Vas a pintar lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, con los colores que tú quieres. Un último ejemplo. Si tú eres como yo, un creador de contenido que está hambriento de poder, de deseo, de sueños y quiere comerse el mundo, pero siente que está trabajando muchísimo. Por ejemplo, la mejor forma es controlar los pequeños aspectos, controlar cuándo haces las cosas, controlar cómo haces las cosas. Por ejemplo, yo, en mi caso personal, trabajo más o menos 8 horas al día, pero yo no me siento infeliz, porque yo controlo cuándo quiero trabajar. Hay días que yo me despierto y no hago nada, y al final, que sea en la noche, es que me pongo a trabajar. O hay días que es todo lo contrario. Yo me despierto, me pongo, trabajo y al final, en la noche, es que yo digo, voy a jugar. Y eso, aunque sea una tontería, me hace feliz. Y al yo ser feliz, no se me ocurre ni siquiera la remota idea de dejar mi trabajo. Porque me llena. Y como resultado de que me llena, de repente hago mi trabajo mejor. No lo hago cansado, no lo hago deprimido, no lo hago triste, no lo hago molesto. Lo hago bien. Y gracias a que lo hago bien, tengo mejores resultados. Este es un muy buen ejemplo de lo que es esta ley. Algo que sin duda cambió mi forma de ver la vida, es el cuidar tus pensamientos. Es una ley que de hecho es la ley de la atracción. Dice que todo lo que tú pienses se hará realidad. Y es verdad, porque la gente no entiende que somos un dínamo. ¿Qué es un dínamo? Un dínamo es como una rueda. Un dínamo es algo que funciona solo. Algo que tú lo pones y funciona solo. Como por ejemplo un molino. Un molino tú lo sueltas y el molino va hacia abajo, con la fuerza que va abajo va hacia arriba, con la fuerza que va hacia arriba va hacia abajo y puede mantenerse. Claro, cada cierto tiempo se queda sin energías y hay que volverle a dar fuerzas. Por ejemplo, cada cierto tiempo pasa el viento y ya eso le da fuerzas. Pero en general funciona solo. No depende de nada ni de nadie. Y la gente no entiende que nosotros somos un dínamo. La gente no entiende que nuestra forma de pensar, ¿qué es lo que te dije al inicio? Somos personas mentales. Y si tú piensas que tú eres una mala persona, te vas a convertir en una mala persona. Si tú piensas que eres un muy buen vendedor, te vas a volver en un muy buen vendedor. Pero la gente no entiende que la forma de controlar todo esto, lo que de hecho te da la felicidad, es controlando tus pensamientos. Es lo único que tú puedes controlar. Controla tus pensamientos. No pienses negativamente. Jamás. Nunca. No dejes que nadie te inculque pensamientos negativos. Jamás. Nunca. Porque solo de esa manera vas a poder tener el orden. Ahora, tú dirás, ¿qué orden? El orden de tú piensas, ¿verdad? Gracias a tus pensamientos generas emociones. Después de esas emociones generan actitudes, lo que generan acciones, lo que generan hábitos, lo que genera una forma de ser, lo que generan circunstancias que al final del día generan pensamientos, lo que generan emociones, lo que generan actitudes, lo que generan acciones, lo que generan hábitos, lo que genera circunstancias y el ciclo se repite y se repite y se repite. El ejemplo del vendedor, muy simple. Tú llegas a una oficina y tú piensas, yo soy un muy buen vendedor. Gracias a eso generas emociones de confianza, lo que generan actitudes, empiezas a hablar más, empiezas a tener mejor labia, empiezas a hablar más rápido, más entendible. Después de eso tú empiezas a generar acciones, te acercas a ciertas personas, haces ciertas ofertas, lo que generan hábitos. Gracias a eso tú ahora eres un buen vendedor que se dedica a vender por ahí, la gente te reconoce, lo que genera una personalidad, una forma de ser. Ya la gente te empieza a reconocer como el vendedor, te empiezan a preguntar qué productos tienes. Cuando la gente tiene un problema se acuerda de ti.
lo que al final del día genera circunstancias, ya que tú empiezas a ganar más dinero, gracias a que ganas más dinero, empiezas a pensar, oye, soy un buen vendedor y el ciclo se repite. De hecho, yo tengo la teoría de que este es el problema con la depresión, que la gente piensa, yo soy una persona triste, soy una persona triste. Entonces al final generan emociones de tristeza, actitudes de tristeza, de repente no sales, no hablas con tus amigos, gracias a eso, hábitos, ya no sales nunca, empiezas a perder amigos, una personalidad, te vuelves una persona depresiva, eso genera circunstancias, ahora ya no sales, lloras, y al final del día, gracias a todo eso, ¿qué te queda? Pensar que eres una persona triste, y el ciclo se repite y se repite y se repite. Aprendí que cuando cuidas tu pensamiento, estás cuidando tu forma de ser, estás cuidando tu mentalidad, y eso te da pasos a seguir creciendo, a seguir evolucionando. Pude aprender que uno de los más grandes problemas de la gente es que la gente se dedica a quejarse, a molestarse por las cosas malas que les pasa, en vez de pensar en cómo cambiarlas. Aceptan su condición sin ni siquiera pensar en cómo cambiarlas. Esto me recuerda una frase que dice Brian Tracy, que de hecho la tengo aquí anotada en mi pizarra, y dice: no te quejes y no explicarás. Esta ley dice básicamente que si tú, en vez de quejarte, estás pensando en cómo salir adelante, nunca tendrás de qué quejarte. Por ejemplo, si tú no tienes comida en tu casa, tú tienes dos opciones. O te quejas y al final te mueres de hambre, o piensas en cómo encontrar un trabajo para tener comida en tu casa. Y gracias a eso lo logras, y gracias a eso tienes comida, y gracias a eso no tienes de qué quejarte. Es decir, a ti la vida te pregunta, ¿qué prefieres? ¿Quejarte por toda la vida o dejar de quejarte? Y aunque suene loco, la gente en vez de trabajar y en dejar de quejarse, piensan en cómo quejarse más. Y se reúnen para tomar cervezas y quejarse. Y se reúnen para hablar con sus amigos y quejarse. Y se reúnen para ser infelices, porque lo mismo. Entonces es un área que no puedes controlar o que no quieres controlar. Y lo mismo, son pensamientos negativos que entran en tu mente. Y te das cuenta de que todo al final del día se trata de una mentalidad. Aprendí que las personas nunca solucionan sus problemas porque en vez de atacar la raíz, atacan los resultados. Las personas cuando son despedidas, por ejemplo, no piensan en por qué fueron despedidas, en qué hay que hacer para que no te vuelvan a despedir, en cómo conseguir un nuevo trabajo para generar dinero. No, se dedican a quejarse y se dedican a pelear por una liquidación. Cuando tú con los 2 meses que estás peleando por una liquidación podrías salir a trabajar y conseguirías 2 meses de salario, lo cual es mejor, por ejemplo. Y aquí vamos con lo que hablamos antes. No te quejes y no explicarás. Y eso sin contar que la gente tampoco entiende la psicología de la preocupación. Una psicología que dice que no hay que preocuparse nunca por los problemas, porque los problemas tienen dos opciones. O no tienen solución y no tienen sentido para quejarte, o para preocuparte, mejor dicho, porque no tiene solución. O, por otra parte, tienen una solución. Entonces, ¿qué haces preocupándote en vez de andar trabajando en solucionarlo? Son muchas cosas y podría seguir aquí horas y horas porque fue la serie que más me enseñó, la serie que me formó y la serie que sin duda alguna le recomendaría a cualquier persona que esté creciendo o incluso a cualquier adulto que simplemente quiera mejorar su estilo de vida. En esta serie te explican más o menos 20 reglas, 20 leyes mentales y si tú tomas solo 5, yo aquí cuántas te mencioné 6 y si tú las escuchas y las profundizas, te garantizo que vas a mejorar tu calidad de vida. Recuerda, no te quejes y no explicarás. Si estás en una situación complicada, de dinero por ejemplo, de felicidad por ejemplo, no te quejes, simplemente cámbiala.